somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. A veces hay alguien que dice mucho mejor que uno, pero mucho mejor que uno, lo que uno quisiera decir. Eso me pasó ayer leyendo la columna de Daniel Matamala en el diario La Tercera. Se llama Pedro, Juan y Diego. Y básicamente lo que hace Daniel es recoger una inédita investigación de Francisco Meneses, estudiante de doctorado de la Universidad de Duke en Estados Unidos, Cristian Blanco, de un centro de estudios de educación, y Ricardo Paredes, el director del DUOC. Ninguno de los tres, por cierto, puede ser catalogado como de pensamiento izquierdista, más bien al contrario. Y ellos cruzan tres bases de datos: los resultados del CIMSE 2004 de octavo básico, la PSU 2009 y los sueldos para el seguro de cesantía del año 2017. Y, como dice Daniel en su columna, se descubre entonces cuánto premia al mercado laboral las trayectorias de estudiantes de diferentes estratos. Esto para hablar del tema del mérito, o cuánto se premia el mérito, el verdadero mérito en Chile. Y se ponen casos, y Daniel pone tres casos que llama el caso de Pedro, el caso de Juan y el caso de Diego. Pedro estudió en un colegio particular pagado del barrio Alto de Santiago y fue un buen alumno, estoy leyendo. En el CIMSE de octavo básico sacó más de 316 puntos, lo que lo situó en el 10% más alto de todos los niños chilenos. Juan también superó los 316 puntos, pero en su caso el mérito fue doble porque estudió en un colegio público. El capital cultural y el nivel socioeconómico de su familia eran muy inferiores a los de Pedro. Y cita él una famosa metáfora del ex ministro de Educación Nicolás Eizaguirre: Pedro corrió con patines mientras Juan iba descalzo, y así todo llegaron empatados a la meta. ¿Cómo se premiará?, pregunta Matamala, la sociedad. ¿Cómo premiará el mérito de Pedro y Juan? ¿Reconocerá más a quien contra todo pronóstico logró destacarse pese a estar en un entorno desfavorable? Bueno, se conoce hoy día, a raíz de esta investigación, lo que nosotros hemos hecho con alumnos de esas características. El resultado: quienes tuvieron más de 316 puntos en el CIMSE 2004 y estudiaban en uno de los 9 colegios de élite de Santiago, nuestros Pedros, en 2017 ganaron un sueldo bruto promedio de 1.471.000 pesos. Quienes tuvieron el mismo resultado en el CIMSE, pero estaban en un liceo público, los que Daniel llama Juanes, recibieron la mitad, 716.665. Pedro, dice Daniel, el de los patines, gana más del doble que Juan, quien le empató corriendo a pata pelada. Pero eso no solamente ocurre entre los alumnos sobresalientes, porque, dice, hay que entrar ahora a conocer a Diego. Diego, a diferencia de Pedro y Juan, fue un mal alumno, pero asistió a uno de los 9 colegios de élite más importantes de Santiago. Quedó debajo del promedio nacional, con entre 217 y 251 puntos en el CIMSE. A pesar de todos sus malos resultados, en el año 2017, según el estudio, Pedro ganaba en promedio 1.071.000 pesos, casi 500.000 pesos más que quien lo había superado a puro punch y mérito, como era el caso de Juan. Así hace esta columna y termina señalando una cosa muy interesante. Si Pedro estuvo en el 10% mejor de la PSU 2009, en 2017 ganaba 1,5 millones de pesos. Juan, con igual puntaje, idéntico, pero mucho peores condiciones, obtuvo 910.000 pesos. Y Diego, que apenas sacó entre 418 y 486 puntos, usted debe conocer a varios Diegos, pese a eso, gana casi 300.000 pesos más que Juan, 1.141.000 pesos. Estos no son anécdotas ni impresiones, dice Daniel Matamala. Son datos duros de más de 75.000 chilenos y que probablemente subestiman la realidad porque refieren solo a ingresos de trabajo y no a otros como acciones, dividendos, herencias que no están envueltos en este estudio y que son mayores entre quienes vienen de un estrato alto. Entonces, concluye Daniel Matamala en esta notable
columna de ayer del diario La Tercera. Son datos que desmienten la mitología de una sociedad que dice recompensar el talento y el esfuerzo de sus hijos. En el mercado del trabajo pesan el elitismo disfrazado de roce social, la endogamia vestida de redes y la discriminación enmascarada como buena presencia. Pesan tanto como para que en una justicia palmaria, probablemente Diego, el mediocre, el que no le fue bien, el que nunca estudió, el que nunca hizo nada pero estaba en el colegio adecuado, sea hoy el jefe de Juan, el más talentoso de todos. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad